Dios y Padre nuestro, qué bueno, Señor, es que nosotros podemos contar contigo para todo, porque podemos venir ante tu presencia buscando hacer tu voluntad, buscar direcciones bíblicas, pero no solamente para adquirir el conocimiento de ellas, sino para que ellas queden grabadas en nuestros corazones. Que seas tú, Padre, quien nos ayude en esta ocasión donde vamos a tratar este tema de las autoridades, sus responsabilidades, tanto del civil como el de aquel que tiene la responsabilidad de ejecutarla. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que tu palabra nos da como instrucción y nosotros a someternos a ella. Cuídanos y guárdanos en cada palabra y expresión que tengamos en esta ocasión. Que tu Espíritu sea quien nos dirija. En tus manos estamos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias siempre. Amén. Qué bueno. Hoy nosotros esperamos a Francisco. Francisco me dijo que iba a estar hoy también acá, que ya el problemita con el trabajo ya lo había resuelto. Así es que vamos a leer este párrafo número 2, que es el que nos toca a nosotros hoy analizar. Y acuérdense, nosotros estamos analizando el tema bajo el capítulo 24 de la confesión de fe que estamos analizando, hablando de lo que son las autoridades, las responsabilidades nuestras con esas autoridades, cómo las ve Dios, cuál es el propósito de que sean establecidas. Ya hasta aquí nosotros hemos visto que sí son aprobadas por Dios. Deben existir autoridades donde quiera que exista un orden. Debe existir una autoridad, alguien que tome una decisión. Los creyentes que amamos al Señor debemos estar pendientes para ver cómo son nuestras autoridades, qué hacen, cómo lo están haciendo, y nosotros ver en todo momento la necesidad de nosotros estar a disposición de ponernos a los pies de esas autoridades. Debemos también nosotros contribuir con esas autoridades para el buen funcionamiento de las mismas. Debemos nosotros someternos a las direcciones bíblicas para poder hacer nuestro esfuerzo de que nuestras autoridades escojan este camino. No podemos nosotros asegurar que nuestras autoridades van a tener a Dios en cuenta, pero nosotros sí vamos a vivir bajo la dirección de Dios y nos vamos a someter a esas autoridades siempre y cuando ellas no se opongan a la voluntad de Dios en todos los sentidos más estrictos de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como seres humanos. Entendiendo esos detalles, nosotros queremos leer entonces ese párrafo número 2, que hoy tienen algunos detalles que deben ser notados. Posiblemente hay una parte de este párrafo que nosotros nos hagamos algunas preguntas, algunos cuestionamientos. Porque en ese momento, en esa situación en la que estaba viviendo la iglesia, llevar el evangelio a diferentes lugares era muy conflictivo. Habían varias naciones en guerras, incluso muchas veces por propósitos de dirección, filosofías, razonamientos, doctrinas incluso, que no se sabía manejar los conceptos de las diferencias doctrinales, y esto posiblemente significaría una separación, división, pleito entre ellos mismos. Esa es la historia que tenemos ahí, no podemos evitarla. Que más tarde
eso se haya podido ir solucionando y entendiendo que no era la dirección a tomar para resolver un problema doctrinal, ya eso es otra cosa. Pero sí se hace el énfasis de la necesidad, apoyada por términos bíblicos, de que nosotros tengamos que ver a nuestras autoridades, donde en ocasiones ellos tendrán que dar órdenes para que algún tipo de guerra se llevara a cabo. Y nosotros decir, es justo. Triste, porque en una guerra mueren personas. Y vamos a ver bajo qué principio divino esto es correcto. Quiero leer el párrafo para que nosotros vayamos mirando algunos versos bíblicos y ustedes ahí puedan tener también sus análisis. Ustedes puedan ir pensando y contribuir en esta clase para ver si todos aprendemos y veamos a la luz de la Escritura qué es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Alguien quiere leer este párrafo, por favor? El número 2. Dice, es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Verdad que suena fuerte esa última parte, no? Vamos a analizar primeramente esta parte del párrafo cuando dice que es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlo. Y antes de leer los textos, yo quiero ver qué piensan ustedes, porque nos van a gobernar y controlar los textos, pero yo quiero que nosotros demos nuestra opinión si es posible. La pregunta es, ¿ustedes creen que realmente un creyente debe procurar algún cargo político como creyente? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que ustedes piensan y creen? Luis. Bueno, dice que Dios pone y quita reyes, ¿no? Y Él nos manda a que nosotros podamos tomar esos cargos, porque sin los cristianos, yo creo que el mundo estuviera en el suelo. Y Él lo que nos manda, como nos dice el texto, que lo hagamos justamente y piadosamente y hacerlo como para el Señor. Cuando tú tomas un cargo, hoy en día lamentablemente se está mirando en beneficios personales económicos y no se fijan, no aman al prójimo como a sí mismo. Y ya cuando usted tiene un cargo, usted tiene que velar por la ciudad y por los intereses del pueblo, y eso no se ve hoy en día lamentablemente. Con este comentario vamos bien, vamos prácticamente resumiendo gran parte de lo que hoy vamos a estar analizando, y vamos a necesitar ese mismo razonamiento para muchas de las cosas que se tienen que decir sobre este párrafo. La respuesta rápida de Luis, entonces, que sí, que pueden aceptar cargo político. ¿Alguien tiene algún concepto diferente o alguna aportación más a entender un creyente que ama al Señor, que busca hacer la voluntad de Dios sin desviarse de lo que es el propósito al que hemos sido llamados, que es a apartarnos de este mundo para ser santos? Él entonces ahora tiene la responsabilidad de que lo han elegido para un cargo político. ¿Cómo es que esa persona puede llevar este cargo político siendo cristiano? Luis ha dicho parte de eso, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es lícito que nosotros deseemos tener un cargo político? Francisco. Pues está el ejemplo de por ejemplo el ejemplo de Daniel. Daniel tuvo un cargo con el rey, y un cargo alto, no cualquier cargo.
Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿cómo él hacía su trabajo? ¿Cómo de una forma le servía al rey con la forma de que ellos gobernaban, pero a la misma vez él le servía a Dios, sin dejar de orar, sin dejar de buscar el rostro de Dios, sin dejar de estudiar, sin dejar de buscar primeramente a Dios? Entonces, yo pienso que, como dice el hermano José Luis, una persona en esta actualidad sí puede tener un cargo del gobierno, aunque es bien difícil en este tiempo, porque las leyes que pone el ser humano son de hombre y muchas veces van en contra de la ley de Dios. Entonces, yo pienso que si Dios pone a esa persona en el gobierno, pues debe de hacer todo lo posible por seguir la palabra de Dios, aunque esté en ese gobierno. Muchas veces va a fallar porque pues, obviamente son leyes de seres humanos, son leyes de hombres. Como vemos ahorita en la actualidad, cualquier presidente en todo el mundo son leyes humanas y muchas veces van en contra de la palabra de Dios. En ese sentido hay mucho que decir. Yadira va a hablar ahora y vamos a tener nosotros realmente que ir aclarando algunas cosas, porque Daniel va a salir en todo lo que hemos estado aquí analizando con respecto a esto. Yo tengo alguna pregunta un poquito más fuerte más adelante, pero quiero ver eso. Yadira. Con la primera pregunta yo digo que sí lo puede ejercer siempre y cuando procure mantener la justicia y la paz. Que sí, la respuesta hasta ahora todo el mundo es que sí. ¿Alguien por acá más? Valentina. Bueno, el mismo ejemplo de Daniel yo creo que es importante, pero también yo creo que hay que fijarse, Daniel fue llamado por diferentes circunstancias que el Señor tenía orquestada desde la eternidad, de que fuera llevado cautivo a Babilonia muy joven, siendo un teenager. Y él estuvo, en cierta manera, rodeado de asuntos de gobierno, de reinado. Él vio desde joven. Eso fue una escuela. Pero el hecho de que él propuso en su corazón desde joven no contaminarse, yo creo que hizo la diferencia también para que él pudiera ejercer ese cargo más adelante. Y es que el Señor prepara a las personas. Es una situación que la persona debe cuestionarse si realmente quiere meterse en este tiempo, que yo creo todos los tiempos han sido corruptos en cierta manera. La política siempre ha sido sucia, como dicen por ahí. Pero la persona debe cuestionar su carácter, si tiene lo que hace falta para enfrentar las tentaciones que va a tener por delante en ese tipo de situaciones. Porque se va a encontrar con de todo. O sea, la persona me imagino que debe estar consciente de que va a ser tentado, de que va a estar caminando por mucho peligro y que la fidelidad al Señor va a estar siempre en cuestionamiento. Tú has mencionado algo que es clave aquí, Daniel. Un personaje clave en la Escritura con respecto a alguien que fue un ministro dentro de un gobierno y con un propósito también de Dios, que es lo que acabas de decir. Entonces, yo también concluyo que sí, que una persona puede ir a elegir un cargo político. Ahora, él debe preguntarse, ¿realmente esto es la voluntad de Dios? Porque no va a ir y ejercer un cargo político solamente para tener cierta representación, ser alguien que represente al cristianismo. Esas cosas yo las veo y eso es falso. Porque tú no vas a representar el cristianismo, tú vas a exaltar el nombre de Dios en el cargo que tiene. A Daniel le costó, pero es que ya Dios había preparado a Daniel. De tal manera que Nabucodonosor no hubiese sido sabio, él no era tan tonto para no elegir a Daniel, un hombre que demostró integridad,
y Dios lo había preparado con una capacidad intelectual que él, si no lo elegía, entonces el tonto sería Nabucodonosor. Entonces nosotros debemos prepararnos y estar seguros, si es que vamos a tomar un cargo político, de que nosotros sí estamos preparados para ese cargo. Es decir, a mí me eligen como alcalde, pero yo me doy cuenta que yo no doy para ser alcalde, sino para otra posición. Entonces, aunque la alcaldía pague más, yo quiero hacer aquella otra parte que paga menos, pero aquí yo puedo glorificar más el nombre de Dios. Si el corazón de esa persona que aspira a ese cargo político, como creyente, lo que está buscando es lo mismo que los demás políticos buscan, entonces él es un político más, donde él no está buscando glorificar el nombre de Dios en ese cargo. Fíjese que Daniel, una de las cosas que se deben destacar aquí, que Daniel no le importaba si Nabucodonosor tomaba la iniciativa de eliminarlo o el rey siguiente. Él mantuvo la misma actitud todo el tiempo de agradar a Dios. Y eso fue lo que estos reyes vieron en ese hombre. Fidelidad, integridad. Perdernos de Daniel es un error. No podían. Haga las cosas de tal manera que quienes los elijan puedan ver que es un error no haberlo elegido. Pero porque usted no está buscando ser admirado por los hombres, sino servir bien. Entonces, otra pregunta ahora. ¿Puede una persona que es diácono, pastor en una congregación o algún otro ministerio, dependiendo de la magnitud de la iglesia en que esté sirviendo, donde muchas veces hay cargos que en una congregación pequeña pueden ser no tener la misma responsabilidad que tiene otro con ese mismo cargo, pero en una iglesia con más responsabilidad debido al número de personas, esa persona con esa responsabilidad en esa iglesia local como pastor, diácono, servidor, que tiene algún ministerio donde está trabajando con diferentes países, misionero y esas cosas, y al mismo tiempo el decir voy ahora entonces también a procurar un cargo político, ¿lo puede hacer? Esto aquí es muy personal ya, pero vamos a razonar. Sí, como te dice, es muy personal, pero tenemos que ver qué tiempo le vamos a dedicar al Señor. Y yo creo que el Señor está primero, porque dice que nadie puede servir a dos señores, ¿no? Y tú no puedes cuidar la obra del Señor porque lo otro te va a tomar tiempo. Entonces, las ovejas que tú estás guiando, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con el templo del Señor donde están tus hermanos reunidos? Tú lo vas a descuidar, porque tiene otros ministerios, como usted dice, en otros países. Usted no puede agarrar y que la vaca, los chivos, los toros al mismo tiempo, algo se le tiene que ir. Entonces, lo que es la política requiere también bastante tiempo, porque como estábamos diciendo aquí, usted como cristiano acepta un puesto, como pasa hoy en día, vamos a suponer en México, hay personas que están en un puesto y quieren hacer las cosas bien, pero ¿qué viene? Vienen los delincuentes que le quieren matar a la mamá, a la papá, el tío, a todo el mundo si no hacen lo que ellos quieren. A la abuelita. Entonces, y si la abuelita está muerta, se la reviven y vuelven y se la matan. Entonces, esas cosas es algo que nos evita hoy en día, porque estamos viviendo unas tinieblas bien fuertes y donde las personas no quieren escudriñar la palabra. Entonces, ese pastor que sabe que sus ovejas no escudriñan, que asisten nada más, ¿cómo va a trabajar con esos hermanos si también tiene que buscar un cargo político? Yo creo que no debería descuidar la obra del Señor. La respuesta es no, dice Luis. ¿Qué piensan ustedes, Valentina? Claro, ahí se pueden dar las excepciones. Yo pienso como Luis que no debería, pero hay circunstancias que, vamos a poner que una gente sea soltero, pero tiene familia, que suele tener un cargo importante en la iglesia y también está en la política y pudiera hacer un buen trabajo. Porque yo creo que lo que más complica también la vida del pastor es que tiene familia, que tiene hijos, que tiene demasiadas obligaciones, cosas en su plato que tiene que atender. Pero eso es una excepción a la regla. No es que sea imposible, sí se podría, pero no es lo ideal.
porque alguien va a ser descuidado en el camino. Comedido el comentario, porque sí hay cosas que siempre hay que considerarlas con mucho cuidado. Fue como dije al principio, hay congregaciones que son muy grandes y tu responsabilidad es mucha, aún con algo que parece pequeño. Y si tú también te dedicas a la política, tú vas a poder rendir igual, que es lo que debemos de ver. Valentina plantea de si está soltero o no soltero. Bueno, hay una responsabilidad familiar, pero tal vez es un cargo que le va a ayudar consigo mismo, con su familia o lo que sea, porque le van a pagar por eso. Pero también tiene una responsabilidad en la iglesia que posiblemente no le estén pagando, pero él va a considerar eso. ¿Qué va a hacer entonces? Me voy detrás de lo que me están ofreciendo porque de eso va mi sustento y abandono lo que tengo con el Señor, o lo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Va a ser una situación difícil para un creyente en ese momento, para alguien que está aspirando a ser político y a la vez quiere servir al Señor. ¿Qué más podemos aportar en todo esto? Sí. Pastor, dice aquí en el libro que se está estudiando, dice que Dios, el Supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles. Pero algo importante que dice aquí, dice que para sujetarse a Él. Eso lo vimos sí, la semana pasada. Entonces, 2 semanas tuvimos con ese cargo. Entonces, se supone que Dios, si pone, sean reyes, sean magistrados, sean presidentes en cada nación, es para que gobiernen al pueblo, pero para que se sujeten también a Dios ellos mismos. Eso es todo. Pero no vemos en ningún lado, no, bueno, yo en mi parte, yo no veo ninguna presidente o alguien que esté sujeto a Dios. Entonces, lamentablemente también eso lo tuvimos que decir. Es una verdad. Entonces muchas veces nos tenemos que preguntar cómo yo me puedo sujetar a esa ley civil, a ese presidente, cuando él mismo no se está sujetando a Dios. ¿Cómo puedo obedecer yo las leyes de él que me está imponiendo? Sería bueno que escuchara las 2 últimas clases que tuvimos aquí, donde nosotros hicimos ese balance junto con los comentarios de los hermanos y cómo pudimos ver a través de la escritura cuál es la posición del creyente en situaciones como esa. Porque sí, lo que usted plantea es cierto. O sea, vamos a ver a un presidente, eso lo dijimos nuevamente, y dónde están esas personas sujetadas a Dios. No vamos muy lejos, estamos viendo ahorita lo que está pasando en Venezuela. Sí. No, eso ya es un asunto que se fue casi un extremo, pero no quiero meterme mucho en esa parte por ahí, pero sí, es bien difícil. Mis preguntas siguen ahí todavía, queremos ser cuidadosos con eso. Yo quiero también dar mi respuesta. Miguel quiere decir algo. Bueno, yo creo también que si la persona que quiere aspirar a un cargo de esos, él ora todos los días con el Señor, y si él es cristiano sabe que él sabe que Dios tiene control de todo. Entonces a veces puede ser que a lo mejor se puede tomar por comodidad, que no quiero descuidar mi familia, no quiero descuidar esto y esto y esto y esto otro, pero yo quiero estar ahí porque a lo mejor Dios lo está mandando. Entonces ahorita es más la comodidad de dónde me conviene más a mí, o no quiero sacrificar tanto, pero eso pienso que eso es personal, él y el Señor y Dios. Va a haber un momento en que va a ser personal. Definitivamente, yo no puedo ser radical con eso. Si él lo ora con el Señor en un momento le va a mostrar si está bien o no está bien. No creo que lo vaya a tomar eso no porque él quiere. Pero sí podemos decir, todo creyente, desde que pone un pie ahí afuera, lo que él desea es, Señor, que tú seas glorificado. Desde que me levanto, es el deseo del creyente. Entonces ahora la pregunta es, quiero un cargo político y tengo una posición en la iglesia, ¿dónde puedo yo glorificar más tu nombre? Mi hermano, extrañamente, cuidado con cómo ustedes tomen esto.
Pero hay momentos en que sí, por situaciones, que ese creyente va a decir, en un cargo político como el que me ofrece, yo voy a poder glorificar más al Señor. Mi respuesta es, entonces, abandona el cargo que tú tienes en la iglesia, porque no vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Entiendes? Tú tienes que tomar una decisión. Es mi recomendación, acuérdate, estoy hablando para alguien que va a hacer algo personal. Pero a la luz de lo que yo veo en la Escritura, de cómo se sirve al Señor, tú debes tener eso presente. Yo ahora, esa posición que yo tenía en la iglesia local, que es gloriosa, que era todo lo que yo estaba haciendo, pero en esta posición yo voy a poder glorificar más el nombre de Dios. Si Él llega a esa conclusión y Dios pone eso en su corazón, Él tendrá entonces que decir, hermanos, no creo que después de esta elección que han hecho conmigo, yo pueda realmente continuar, porque no quiero hacer las dos cosas, tengo que dedicarme a una posición donde yo pueda dar más de lo que Dios pide de mí. Es una consideración que la iglesia debe tener en cuenta. De la misma manera que Él podría decir, no, yo no puedo aceptar el cargo político porque no creo que yo pueda hacerlo a la misma magnitud lo que yo estoy haciendo con mi iglesia local. Por eso le puse las comparaciones de que hay iglesias pequeñas, iglesias grandes, pero aún sea grande o pequeña, lo que yo veo, por lo que he visto por la palabra de Dios, es que Él debe dedicarse solo a una de estas dos cosas. ¿Me entiende? A la política para glorificar al Señor en esa área, o al cargo que tiene como pastor, como misionero, como diácono en la iglesia a tiempo mayor en ese momento, sin ligar una cosa con otra. Otros piensan diferente. Entiendan, esto es mi posición la que estoy dando acá, pero no tiene que ser necesariamente radical en este sentido, pero sí creo que es justa que se considere y que se analice con cuidado. Luis. Pastor, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y es porque es bíblico. El Señor no puso rey y puso profeta. Si Él puso rey y había un profeta que lo reprendía, el rey se sujetaba a las leyes de Dios porque el profeta venía enviado por el Señor. Un ejemplo, David y Natán, ¿no? Natán no era rey, pero era el profeta, le servía al Señor y tenía tiempo para ver las cosas que el Señor hablaba con él. Y rey y David se tenía que sujetar a las leyes del Señor y llevar esa enseñanza al pueblo. Es decir, que tenían dos cargos diferentes, pero bíblicamente usted lo ve y no hay un profeta que sea rey. Entonces, siempre tiene alguien que lo aconseje, y los presidentes deben tener a alguien que vele por él. Puede ser un pastor de una iglesia que le hable, que le diga cómo son las cosas, que no apruebe esas cosas porque va en contra de la ley de Dios y esas cosas. Entonces, cada cosa yo creo que debe estar separada. Que usted sea un presidente, pero con el temor del Señor, una bendición. Es una bendición, ¿sabe? Y va a hacer las cosas como el Señor manda. Nunca pasó en la historia, no lo encontramos en la historia bíblica, el hecho de que un profeta, como para seguir ese mismo orden, haya elegido algún cargo del rey. Lo más cercano que tenemos era Isaías, que se crió en esos medios, pero él no fungía como alguien que estaba teniendo algún tipo de cargo en la iglesia. Pero ¿qué tal, vamos a decir, si ese profeta ha cumplido con el Señor, ha estado ejerciéndolo, y de repente él es llamado a algún tipo de cargo en un gobierno? Mi criterio es que ya él no sería más profeta, sino ahora pasaría a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, esto complica un poco las cosas porque Daniel prácticamente era las dos cosas. Daniel recibía llamado de Dios, profecía delante de Dios, y al mismo tiempo él fungía como una persona
que era un funcionario del gobierno y estaba tratando juntamente con Dios. Dios lo utilizó en las dos áreas. ¿Sí lo ven? Daniel fue incluso alguien que pudo descifrar lo que Dios quería decir. A él se le dio en el capítulo 9 de Daniel una de las profecías más específicas y claras de lo que acontecería con el mundo, y él lo dio a conocer. ¿Entiende? Dios lo llamó a ejercer ese cargo y al mismo tiempo lo puso a guiar y conducir a una nación donde sus conciudadanos estaban viviendo por cautividad, y él era visto como el mejor consejero y guiador para esa nación que fue cautiva. Y él mantuvo la esperanza siempre en profecía de que en 70 años ellos saldrían. ¿Quién estaba dando a conocer eso? Era Daniel. Daniel se sentía responsable de que en 70 años el Señor cumpliría su promesa. Por eso es que cuando Daniel ve que los 70 años se están acercando y dice, pero esto no veo ni un movimiento, nada que esté pasando. Y específicamente en el momento de los 70 años cumplidos, Ciro dice, pueden salir y lo vamos a proteger. La profecía se cumple. Pero esas profecías de las 70 semanas, donde el orden del mundo fue dado a conocer, lo que habría de acontecer en tiempos exactos en esas 70 semanas, es realmente asombroso en la forma que Dios utilizó a aquel hombre que estaba también ejerciendo cargo funcional. O sea, lo que estamos diciendo es que las cosas deben verse en el contexto de cada situación que se esté viviendo. Yo parto rápidamente por lo que nosotros tenemos en este momento, de que debemos ser muy cuidadosos para nosotros aceptar un cargo político y al mismo tiempo un cargo en la iglesia. Yo sugiero que no tenga el de la iglesia, o que tenga solamente el cargo político, o que rechace el cargo político para mantener el de la iglesia. Pero hay contextos en que las cosas pueden ser diferentes. Por ejemplo, hay zonas rurales donde a veces el pastor tiene hasta que funcionar como político por situaciones que pasan en esa localidad. Y tal vez lo aclamen, pastor, usted debe ser esto. No, porque no puedo ser pastor y esas cosas. Pero es que no hay más nadie, él es el más indicado. ¿Ve? Hay situaciones complejas. Y es una responsabilidad que Dios pondría entonces en ese pastor, en esa zona rural, como fue la responsabilidad de Daniel, donde él tenía que hacer las dos cosas. Claro, él no ejerció un cargo sacerdotal desde el templo, sino que abría sus ventanas para orar todos los días, mirando aquel templo donde se adoraba, y con la necesidad de que algún día su pueblo volviera allá y otra vez se restableciera lo que Dios había ordenado para su pueblo en cuanto a la adoración. Pero Daniel estaba al mismo tiempo siendo un guía para esos israelitas que estaban cautivos en Babilonia. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Son cosas muy delicadas y complejas que debemos aprender a analizarlas y no partir con la velocidad que normalmente nos caracteriza prácticamente a todos. Sí, no, no. Ok. Tenga su criterio, délo a conocer por ser cuidadoso y prudente. Pero también entendiendo que hay contextos difíciles donde tú no puedes decir no. ¿Por qué? Porque la Biblia no te dice sí y no, sino glorifica a Dios en todo lo que hagas. Entonces, Señor, ¿te glorifico yo siendo un político o no? ¿Te glorifico teniendo los dos cargos en la iglesia y fuera? Es duro. Si ve que siempre cae
en una posición personal de responsabilidad delante de Dios. Y cuando tú amas tanto a Dios, tú vas a elegir. Y tú vas a tener que determinar si puedes. Y si es tu ego que te está diciendo que tú puedes, y Dios lo mira, debes aprender a decir, no, yo no voy a poder. Y aunque te paguen aquí yo voy a servir mejor al Señor en la iglesia. O renuncio al de la iglesia, no estoy mirando el pago, pero yo quiero, allí como político puedo glorificar mejor al Señor. Es tu consideración. Se me viene a la mente, no es necesariamente un cargo de autoridad pública o civil, pero el hijo de mi esposo, él es creyente obviamente, y él es maestro. Y él, ahorita con la complicación de la educación y todo lo que la sociedad está tratando de como impartir en los niños y todo eso, él tiene como 3 años siendo maestro y está en una escuela en un distrito que dijéramos todos, wow, es el Forest Hills, de las mejores partes acomodadas aquí de Grand Rapids, y él va a cuitear o va a renunciar porque dice que él no puede por eso. Wow, ¿ves? Él no da detalles, pero él como que dice, no puedo con eso. Y se me vino a la mente eso. Siente que no está glorificando a Dios. Porque a él le pagan un sueldo para enseñar lo que ellos tienen en el currículo. Ese es el problema. Entonces, O lo haces o no lo haces. exacto. ¿Ve la batalla? Vas a tener que lidiar en el mundo político con las grandes élites, personajes de influencia, donde muchas veces no es el que ponen delante como el presidente o el rey el que manda, sino otros. Eso no es nuevo, hace mucho tiempo. Entonces tú vas a tener que decir, voy a hacer esta batalla. O, como dice, para usar la palabra entre hermanas, o cuiteas. La palabra es tremenda, ¿no? Es griega, esa es griega esa palabra. Esa es la palabra cuitear de griego. Griega. No la busquen ni en español ni en inglés, porque no existe. Pero la hemos adoptado, ¿no? Allá. Hace un tiempo atrás, con mi hijo en la compañía donde trabaja, la compañía trabaja, todos saben, con personas privadas de su libertad llevando el evangelio. Pero había una cuestión de que él tenía que aceptar que iglesias de todos los colores también dieran clases a los privados de su libertad. Hoy me acuerdo de esa situación. Entonces él planteó eso y él era fuertísimo y era nosotros orando, creo que pusimos eso en oración aquí, porque había un veredicto de si eso se iba a aceptar o no, y él decía que no, en la posición en la que él está en la compañía. Él no sabía si renunciar. Exactamente. O no. Pero para la gloria de Dios no se aceptó y él se mantuvo firme. Y al contrario, lo subieron de puesto mejor en la compañía, lo pusieron al mando de todo lo que tiene que ver con todas las iglesias que la compañía maneja. Wow. Y él es quien toma las decisiones. Cuando tú pones las cosas en manos del Señor, el Señor hace su trabajo. Esa es la realidad. Siempre tenemos que tomar nosotros actitudes muy personales, porque queremos glorificar a Dios. Valentina, ya, pero después usted más. Sí, como estamos hablando de la política, yo veo que queremos divorciar totalmente la política de la iglesia y de lo que es espiritual, pero debemos recordar que la Biblia enseña, que está lleno de eso y hemos leído los textos la semana pasada, que Dios estableció esas autoridades. Y ellos, en sus rituales, cuando eligen una persona, si tú observas, por ejemplo, en Europa, cuando suben un rey, cuando eligen un rey, toda la ceremonia es basada en Dios. Absolutamente todo lo que se mueve ahí es Dios lo eligió. Esta es la persona que representa a Dios. El hecho de que le cambien el nombre a la persona es porque él tiene que renunciar
a la persona que él es, porque ahora él está representando a Dios. Por eso le ponen un nombre diferente al nombre con que nació. Ahora, que eso se haya corrompido y que ya a esta altura de juego el que está ahí, no, aunque hagan sus rituales, aparentemente realmente actúan de acuerdo a sus deseos y hacen lo que les da la gana, eso es diferente, pero nosotros debemos entender que Dios fue quien instituyó y estableció lo mismo que la familia, instituyó el gobierno y las reglas que el hombre debería haber seguido. Que no es así, bueno, el Señor también tiene control de eso y sabía que eso iba a pasar. Pero es difícil, ¿no? Porque muchas veces si los poderes se imponen sobre ti, tú no puedes hacer nada, tú tienes que salir. Y tú estás mirando el pago, es tu familia. Pero ¿qué haces? Es tan fácil decirlo, ¿no? Desde nuestra posición que no tenemos esa responsabilidad. Pero esa persona en ese momento va a tener que decir, Señor, eres tú y no puedo. Y tendrá que ver lo que Dios tiene más adelante y serle fiel a Dios. Y te va a decir todo el mundo, ¿qué hiciste? Perdiste tu sueldo, ¿cómo es posible? Nada más tenía que hacer eso que ellos te dijeron. Sí, pero que eso no agrada a Dios. Y yo no puedo apoyar eso. Mi firma tendrá que estar ahí para que eso se haga. Y yo lo estaré haciendo que por un beneficio personal mío. Servir a Dios se trata siempre de sacrificar muchas cosas que a nosotros nos gustan. Y esa es la vida cristiana. Pero eso no se entiende tan fácil. Pero es fuerte. Pero ¿sabes qué? Siempre he visto que Dios bendice eso. Y a veces te pone hasta sufrir, te pasa el mundo negro por lo que es tu decisión. Pero Dios sigue ahí. Y cuando tú menos lo esperas, dice, ahora voy a hacer lo que voy a hacer. Me señalaron a alguien más que quiere hablar. A Francisco, perdón. Wow, me he olvidado de usted, mi hermano, de verdad. No, así como usted comenta, cuando leemos ese libro de Daniel, vemos que Dios desde que ellos fueron al cautiverio, a Babilonia, Dios les puso la capacidad a ellos, les puso un don especial de sabiduría. Entonces Dios los preparó desde antes. Y a pesar de que ellos pasaron pruebas y pasaron tiempos difíciles en Babilonia, ellos nunca desertaron. Ellos siempre se mantuvieron ahí. Y yo pienso que Dios, cuando pone una persona en cualquier gobierno, a pesar de ver las dificultades y lo que no está de acuerdo con lo que va en la palabra de Dios, yo a veces en mi persona pienso que Dios lo tiene ahí por algo, porque Dios siempre tiene planes. Es bueno pensar así, yo creo eso. Y a pesar de que veamos cosas que no nos parece, pero Dios siempre nos mantiene ahí, pero siempre y cuando también nosotros o la persona que esté trabajando en los puestos de gobierno tenga una comunión con Dios y que no transgreda pues su ley de Dios. Pero sí pienso que Dios, cuando pone a una persona con una capacidad para trabajar en un gobierno, es porque Dios también le da ese don para trabajar ahí y por un propósito. Y eso es exactamente el ejemplo de Daniel. Es que Daniel no estuvo buscando un cargo político de nada. Es que el rey no vio otro mejor que él. Y dice, no, este es. Hermano, cuando es así, usted va a glorificar a Dios. Integridad, fidelidad a Dios. Y que los demás no le quede otra decir, Él es. Él es. ¿Por qué? Porque usted no está negociando a Dios. No haga negocio con Dios, porque el mundo se lo va a proponer.
Desde que usted entre a un cargo político, lo primero que le van a ofrecer es el negocio de Dios. ¿A qué me refiero? Tú vas a tener que dejar algunas cosas de la religión para poder funcionar. No, eso no es verdad. Porque nos quieren poner, cuando te dicen religión, cuando el impío te dice religión, olvídate de tu cristianismo y comienza a saber cómo va a actuar, porque esta gente son lobos, esta gente son difíciles. Bueno, precisamente por eso es que tenemos que presentarle a Dios. Pero ellos no lo entienden de esa manera. Ellos no entienden que eso funciona de la manera que ellos han establecido. Engañando, con trucos, con cosas falsas, y cuando tú te niegues a hacer eso en tu cargo político, tú vas a caer mal. El político en estos tiempos debe saber a qué se enfrenta, porque van a querer tirarlo de ahí. Los políticos que suben más rápido de cargo son aquellos que por ciertas cantidades de sobornos ellos toman decisiones, cambian y firman, y a ellos les va muy bien, porque siempre son personas que van detrás de algo, tienen el poder económico y también te tienen a ti ahora. Y no te preocupes, que yo voy a abogar para que te asciendan. Así camina el mundo. ¿Sabe que yo tuve un tiempo creyendo que eso no pasaba aquí en este país? Eso es la orden del día. Más que son más sofisticados y cuidadosos. Pero mi hermano, eso es lo que hoy hemos podido hablar. Siento mucho no traer un verso bíblico, tomemos esto como ilustración, aunque así hemos hablado de personajes bíblicos, pero para la semana que viene vamos a nosotros a ver todo lo que hemos hablado ahora a través de las direcciones de la palabra de Dios. ¿Por qué fue necesario que este párrafo se escribiera de esta manera y que nosotros hoy, al leer este párrafo, tuviéramos que estar haciendo estos comentarios y dando a entender lo que creemos y pensamos? Doy gracias también porque nos mantuvimos todos mirando a Dios como el principal objetivo a seguir. Y eso es lo que debe hacer toda persona que tiene autoridad en una iglesia local o que tiene autoridad como político, esos cargos civiles, es la misma cosa. Que Dios sea glorificado. Eso es lo que debemos buscar. Miguel, siempre cierto, ¿verdad? Sí. Diga. Bueno, hablando de eso, porque yo estaba escuchando una historia de un pastor que su hijo se casó y dice que toda su familia es cristiana, entonces su hijo es abogado, tiene un bufete de abogados, y estaba diciendo que tenía dos compañeros que trabajaban con él. Entonces llegaron a la boda y pues ellos no son cristianos, son del mundo. Entonces dice que el pastor los miró solitos ahí pues, y dice que se le acercó porque me los dio como distanciados, y que les preguntó: hola, ¿cómo están ustedes? No, pues todo bien. No, pues gracias por ayudar a mi hijo con los casos, que todo eso. Y dijo: no, dice, al contrario, dice, gracias a su hijo, que cuando nosotros tenemos casos difíciles, nosotros acudimos a él para que él le ore a Dios, y podamos tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que va a tomar esa decisión de estar en un cargo político, la gente va a ver algo diferente en él, no igual que los demás, algo diferente. Siempre tiene que haber una persona que va a ver algo diferente en él, que él va a ser luz para los demás. Entonces eso es lo que va a ayudar. Como dijo, un cristiano es un sermón andando. O sea, va a ser se va a reflejar Dios en su vida de él. Amén. Amén. Eso es lo que debe procurar cada persona con un cargo. Agradar al Señor en todo y dar testimonio de que Cristo es su Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, que tu nombre sea glorificado. Es lo que hemos concluido aquí hoy. Sea cual sea la posición, sea cual sea la decisión que nosotros tomemos, debemos nosotros siempre decir
que el nombre de Dios esté en primer lugar. Porque para ti vivimos. Y para ti, oh Dios, queremos hacer todas las cosas. Cuídanos y guárdanos en todo lo que resta por hacer. Y que tú estés con nosotros. Gracias, Señor, por esta clase de hoy. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracia. Amén.